3 en primera medida, y Dios allí nos va a hablar de una manera especial en este día. Dice la Biblia en Daniel capítulo 3 del 1 al 6: el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 60 codos y su anchura de 6 codos. La levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia, y envió el rey Nabucodonosor a que se reuniesen los sátrapas, los magistrados y capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias, para que viniesen a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Fueron pues reunidos los sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado, y estaba en pie delante de la estatua que había levantado el rey Nabucodonosor. Y el pregonero anunciaba en alta voz: mándase a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Y cualquiera que no se postre y adore, inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Versículo 7, todos en alta voz. Por lo cual, al oír todos los pueblos el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, todos los pueblos, naciones y lenguas se postraron y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. Ahora quiero que nos enfoquemos en el capítulo 6. Ya no es el rey Nabucodonosor, sino que ahora ya el reino había quedado bajo Darío, y vemos que Darío de Media estaba ahora al frente, y a partir del capítulo 6, versículos del 1 en adelante, vamos a leer unos versículos y usted va a ver algo muy interesante. Pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino, y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas diesen cuenta para que el rey no fuese perjudicado. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, diga, identidad. Y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Entonces dijeron a aquellos hombres: no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Y note el edicto. Entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron así: Rey Darío, para siempre vive. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo, para que no pueda ser revocado conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. Quiero que tome asiento y le diga al que está cerca: no permitas que arrebaten tu identidad. Aleluya, gloria al Señor. Bueno, vamos a disponernos entonces a recibir la palabra del Señor. ¿Cuántos queremos recibir la palabra de Dios hoy? ¿Cuántos queremos la palabra hoy? Aleluya. ¿Cuántos necesitamos la palabra de Dios? Diga: yo necesito la palabra de Dios. Estábamos hablando en el mensaje anterior sobre 7 características del sistema bestial que usaba para destruir la identidad de los individuos que cautivaba. Las 7 características eran lo suficientemente siniestras, fuertes
y severas como para hacer que alguien cautivo con el paso del tiempo deje de tener sus principios, deje a un lado su idiosincrasia, sus valores, su fe, sus creencias. Se olvidaban de todo porque habían sido llevados cautivos a una nación perversa como lo es Babilonia. Entre esas 7 características o pasos en la agenda bestial para arrebatarles su identidad, decíamos que había una que era cautivarlos, la otra era escogerlos, es decir, no cualquiera, simplemente gente selecta. La tercera era cambiarle su lenguaje, y eso no solo era su idioma, sino su doctrina. Además de eso, en cuarto lugar, cambiarle su alimentación, y eso también no solo tenía que ver con el asunto físico o un hábito alimenticio, sino que de alguna u otra manera lo llevaban a violar sus principios doctrinales. En quinto lugar, cambiarle su vestimenta. En sexto lugar, cambiarles su cultura. Y en séptimo lugar, cambiarles su nombre. Cuando el sistema bestial de Babilonia tomaba a una persona, una de las formas más siniestras que él utilizaba era producirle confusión y desligarse por completo de sus raíces por medio del método de cambio de nombre, porque con eso estaba afirmándole: a partir de ahora, mientras estés bajo la influencia de nuestro imperio, tú eres un cautivo, no un esclavo. Ya habíamos distinguido cuál es la diferencia entre un esclavo y un cautivo. Ahora tú eres un cautivo de nuestro reino. Ser cautivo significaba que no lo iban a azotar como los esclavos, significaba que no le iban a dar lo peor de la comida como a los esclavos. Al contrario, a los cautivos los trataban bien, a los cautivos se les daba la mejor comida, a los cautivos selectos, a los hombres como Daniel, Ananías, Misael y Azarías, se les daba lo mejor de lo mejor, con el propósito de usar todo lo bueno que ellos tenían para destruirse a sí mismos, para dañar su propia fe, sus principios, pero sobre todo para servirle al imperio babilónico. Ahora, dicho esto, habíamos dicho que el ataque para arrebatarle la identidad contra ellos era tan agresivo, tan siniestro y a la vez tan constante, que la Biblia muestra aquí en Daniel capítulo 3 y en Daniel capítulo 6 que no solamente les bastó a estos imperios, porque en realidad ya no solamente eran los caldeos, sino luego entra en el capítulo 6 los medos, y hablamos de potencias mundiales que estaban abusando y aprovechándose de las personas que fácilmente perdían su identidad. Pero doy gracias a Dios por el ejemplo de estos muchachos que entraron en su adolescencia, siendo Daniel un adolescente, pero entraron en esa etapa de sus vidas a ser cautivos, pero Dios permitió por gracia y por misericordia que ellos levantaran bandera y pendón en medio de una sociedad totalmente opuesta contra ellos, donde hasta los gobernantes de las naciones promulgaban edictos muy perversos, contrarios a la moral de Dios y contrarios a su ética, a sus valores y a sus principios, de modo que el ataque era tan siniestro que, en resumen, en Daniel capítulo 3 del 1 al 6, Nabucodonosor se hace una estatua de oro, una deidad, un falso dios ante el cual todos debían doblegarse, todos debían rendirse según el mandato de esta norma. Y el sonido de la música hacía que la gente, dice el texto, debían doblegarse ante este ser, ante esta imagen que se había creado, ante este ídolo que se habían hecho, y debían doblegarse por ley. Así es donde quiero hacer hincapié. Diga, por ley. Por ley tenían que doblegarse según el capítulo 3, y el juicio o la condenación para quien no obedecía los mandatos del gobierno de aquel entonces era para los del Daniel capítulo 3, para los 3 muchachos, Ananías, Misael y Azarías, era ser lanzados en un horno de fuego calentado 7 veces más de lo acostumbrado. Ahora, en segundo lugar, aquí en el capítulo 6, observamos que ya no eran los 3 muchachos, sino ahora uno de esos muchachos que veíamos en el capítulo 1, llamado Daniel. A Daniel también le ocurrió algo similar en el momento en que Darío el Medo estaba gobernando, y es que a causa de la envidia, el celo que se había levantado, se da una ordenanza
un edicto, una prohibición firmada por el rey Darío, y la firma de ese edicto consistía en que durante un mes o 30 días nadie podía orar a ningún hombre o a ningún dios durante 30 días, y no podía elevar petición alguna, y el edicto también era por ley, es decir, la ley de Media estaba allí y la ley de Babilonia de los caldeos estaba allí. En ambos casos el edicto era siniestro, pero si usted observa, este edicto se vuelve siniestro, se vuelve terrible cuando alguien se oponía a ese mandato. En el primer caso, si alguien no se doblegaba ante la estatua, eran lanzados a un horno de fuego ardiendo, calentados 7 veces más de lo normal en el caso de estos 3 muchachos. Y en el segundo caso tampoco era nada agradable el castigo, porque era ser lanzados a un foso donde había leones hambrientos, y el desobedecer este mandamiento causaba literalmente que ellos puedan caer devorados, o en el caso de Daniel sea devorado por fieras a causa de mantenerse firme en sus principios que lo identificaban. El punto que quiero entonces enfatizar en esta ocasión es que así como ocurrió con los muchachos en Daniel 3, o así como ocurrió con Daniel en el capítulo 6 del libro de Daniel, encontramos que el sistema satánico siempre estaba tendiendo una trampa mortal y despiadada contra la vida de ellos, porque usted note que en ambos casos el atentado no solo era contra su fe, no solo era contra sus principios, no solo era contra su moral, contra sus valores, contra su creencia, sino en todo caso contra la vida de ellos. Si usted hace el análisis, en cualquiera de los dos casos no era azotes, no era una multa que le daban, era literalmente la muerte, sea por horno de fuego o sea por foso de los leones. Lo primero que quiero decirle en este día es que quiero hablarle sobre 7 características de quienes no permiten que les arrebaten su identidad. 7 características de quienes no permiten que le arrebaten su identidad. Las 7 características que vamos a analizar hoy, sé que son características que definitivamente los que son de Dios, los que tienen identidad de hijos, identidad de embajadores del reino aquí en la tierra, definitivamente las van a desarrollar. Pero quien no tiene identidad definida, el sistema mundanal, gubernamental, de gobierno, de autoridad que hoy está dominando no solo nuestra nación, sino el mundo entero, ese sistema fácilmente los va a amedrentar, fácilmente los va a arrastrar, y eso que en la mayoría de casos aún no se ha llegado por ahora a atacar directamente la vida de los creyentes. Pero cuando se ataque contra la vida de los creyentes, la pregunta es: ¿será que algunos se mantendrán firmes en su identidad cuando por ley se dicten decretos que ya vienen en camino para que usted y yo no podamos hablar, predicar, enseñar ciertos fundamentos de la palabra de Dios? Pues allí es donde definitivamente saldrá a luz qué clase de cristianos realmente somos. Pero yo aspiro en esta noche que este lugar esté lleno de gente con identidad de hijo, gente con identidad del Padre, el código genético del Padre Celestial en su vida. ¿Habrá alguno de esos aquí en esta noche que pueda levantar su voz y diga: no permitiré que me arrebaten mi identidad? Aleluya. Quiero hablar en el nombre del Señor entonces sobre estos aspectos, y estoy seguro que alguien necesita esta palabra, y será una palabra tal como lo ha sido para mí de bendición. Le bendecirá a usted de una manera específica, de una manera especial. Número uno, una de las características de aquellos que no permiten que les arrebaten su identidad. En este primer punto voy a hablar de algo bien delicado, bien complejo, pero vine a hacerlo, así que alguien necesita abrir su oído, porque voy a ser claro. A mí no me gusta el tipo de predicador que habla por las ramas, por los laditos, que uno no sabe si está diciendo o no está diciendo. Hay cosas que hay que decirlas negro o blanco, con claridad. Y algo que va a afirmar nuestra identidad en la iglesia es cuando se nos hable claro, conciso, directo y preciso. La primera cosa
Y es lo que estoy viendo en mi amada nación Colombia, que viene, es la primer característica de quienes no permiten que se les arrebate su identidad al estilo de Ananías, Misael y Azarías y Daniel. Es que el punto es que algunas personas creen que la historia de Daniel y de los muchachos es como una especie de fábula bonita o una historia bonita para las películas de dibujos animados cristianos, donde se los ve, o para la Biblia narrada con un acento español neutro y español latino, y para que le pongan fondito musical y se escuche bonito, pero no se dan cuenta que todo lo escrito en la palabra de Dios es como un ejemplo para los cristianos de este tiempo, que van a tener que despertar sí o sí. Y si Dios tiene que usar a estos malos gobernantes para hacer que la iglesia se despierte, Dios lo va a hacer. Así que, amado hermano, llegó el tiempo de que te sacudas y te aferres al propósito de Dios, y tu identidad vaya por encima de las circunstancias que promueven los gobernantes de este sistema. En Daniel encontramos en el capítulo 3 del 9 al 12 y en el capítulo 6 del 15 al 13 una de las características primarias. Primero, los hijos de Dios con identidad definida. Número uno, no viven bajo las leyes del sistema de Nabucodonosor o Darío o como se llame. No viven bajo las leyes del sistema terrenal o sistema mundanal, aunque se llame ley, aunque se llame gobierno. Es decir, el Hijo de Dios está supeditado a sujetarse a lo que es normal, lo que es moral y lo que es legal delante de Dios. Pero como hijos de Dios no estamos llamados a sujetarnos a leyes, aunque las promueva quien las promueva, si esas leyes contradicen los códigos de la palabra de Dios. Y el punto aquí es que la iglesia necesita entender esto. Los que de verdad tienen identidad, los que están definidos con su identidad cristiana. Estaba escuchando el día de ayer, me invitaban a un conversatorio, no pude estar en ese conversatorio a través de el pastor Andrés Manzanares, sobre un sujeto que durante muchos años, es un youtuber famoso, muchos años defendía supuestamente el cristianismo y era un apologista, y el día de ayer, ya después de haber estudiado tantos años, declaró públicamente que se volvía al catolicismo y que ahora estaba en la verdad, ahora había conocido la verdad. Estamos hablando de alguien, se entiende que era un teólogo, que era un conocedor, un erudito, un estudioso, y ahora, después de estudiar historia y después de indagar tanto, dice: ahora me encuentro en la verdad. ¿Por qué ha pasado eso? Porque nunca tuvo identidad. Se habla de que ese hombre tuvo, según ellos que lo conocen y lo han seguido más tiempo, tuvo por lo menos 4 tipos de bautismos. Es decir, es del tipo de personas que entra a una iglesia y se bautiza, va a otra y se bautiza, va a otra y se bautiza, y tiene bautismos hasta en el nombre de Jesús se hizo bautizar, y un día dijo: el bautismo en el nombre de Jesús es falso, así que no lo acepto. Y siempre estaba saliendo de un lado para el otro. Pero esto es el pan de cada día en el cristianismo moderno. Mucha gente que anda saltando de un lado para el otro y no tiene raíces, no tiene identidad definida, no tiene criterio. Pero llegó el tiempo, iglesia del Señor, que nosotros estemos definidos en las doctrinas fundamentales de la palabra de Dios, de modo que lo diga quien lo diga, predíquelo quien lo predique, promúlguelo quien lo promúlguelo. Si nosotros no estamos viendo eso en la palabra de Dios, los que tienen identidad no se van a doblegar ante ese sistema mundanal que ataca lo que es de Dios y promueve lo que Dios condena. Porque los que tienen identidad en primera medida, repito, no viven bajo las leyes de Nabucodonosor, de Darío o como se llame hoy. Póngale el nombre del presidente que quiera, del gobernante que quiera, del político que quiera, de la político que quiera. No importa quién esté promoviendo lo que esté promoviendo. Los que de verdad tienen identidad definida viven bajo una ley superior. Y la ley superior es la ley divina. Y esta ley divina está por encima de la ley terrenal. La ley divina, repito, está por encima de la ley terrenal. ¿Cuántos lo saben?
Y vamos a ver cuántos realmente lo saben, porque escuche, en Daniel 3, 9 al 12 y en Daniel 6, 5 al 13, los edictos estaban firmados directamente por el anillo y por la firma del rey. Directamente estaban firmados por personajes de peso, por las máximas potencias de su imperio. Y lo que me llama a mí la atención es que en cada uno de esos casos el edicto estaba impulsando, estaba llevando, estaba obligando a los creyentes, en este caso representados por 3 muchachos en Daniel capítulo 3 y por un muchacho en Daniel capítulo 6. Estaba obligando a los que son de Dios, a los que se doblegan ante las cosas de Dios, a hacer lo que era contrario a lo que Dios ordena. Y note esto, yo escribí este pensamiento que nos sirve en este caso para poder entender mejor hacia dónde vamos. Hay leyes que sobrepasan los límites morales estipulados por Dios. Y estas leyes no hacen parte de la sumisión que la iglesia le debe tener a las llamadas autoridades. No importa quién sea, no importa cuál cargo ostente, si su ley, si su dictamen, si lo que él promueve, no lo promueve la palabra de Dios, qué pena, pero no me puedo doblegar delante de eso. Pero hoy en día estamos viviendo en un tiempo donde el cristianismo en general ha perdido tanto la identidad que no me sorprende para nada que un hombre que ha pasado por 4 bautismos y luego dice hoy, ahora llegué, no sé si se vuelva a hacer bautizar en el bautismo católico, no lo sé. Lo que sí sé es que mientras usted y yo no tengamos identidad, a cualquier personaje, a cualquier cuentero, a cualquier personaje se le va a creer lo que diga, lo que hable. Hay gente que se sorprende hoy con los gobernantes de este tiempo, con los políticos modernos. Dice, pero qué lindo habla, qué bonito habla, pero si lo que habla va en contra de la palabra de Dios, yo no le voy a dar oído, yo no me voy a sujetar a eso, yo voy a ir en contra de eso. Porque tengo una identidad, yo soy un embajador, soy un representante, soy un dignatario de un reino superior. Y a ese reino superior debo rendirle cuentas. Pero ¿cómo voy a rendirle cuentas? ¿Y cómo me voy a parar firme contra las acechanzas del diablo por medio de estos gobernantes modernos si ni siquiera tengo claro lo que Dios dice en su palabra? Si ni siquiera, aún algunos, aún cuando estos gobernantes hablan claro, conciso y preciso, aún así no se dan cuenta de las artimañas de estos gobernantes. Todavía siguen creyendo que son lo máximo. Y no se dan cuenta que la palabra de Dios dice, aún en el libro de los Hechos, capítulo 5, 26 al 29, la Biblia dice que los jefes de la guardia con los alguaciles, los gobernantes, los presentaron en el concilio. Y el sumo sacerdote les preguntó a estos apóstoles, no os mandamos, escuche el atrevimiento, porque es que en el código de Dios, en el modelo de Dios, la iglesia no puede estar por debajo del gobierno. Pero hoy en día el gobierno está por encima de la iglesia y quiere meter sus manos sucias en todas las esferas de la congregación, incluido lo que se predica y lo que no se predica, lo que se promueve y lo que no se promueve, lo que se enseña y lo que no se enseña. Observe lo que pasa en China. En China las iglesias ilegales son las correctas y las iglesias legales son las incorrectas. Porque las iglesias legales tienen todo el día con el gobierno comunista chino, pero ellas predican lo que el gobierno les permite predicar. Pero las iglesias perseguidas, las iglesias que están en la sombra, las iglesias que están en los garajes, las iglesias que están escondidas, son las que no se han dejado dominar por ese sistema asesino. Porque estamos viviendo en el mismo modelo, es decir, es equiparable perfectamente a lo que está pasando hoy en día, aún en nuestra amada nación Colombia. Note esto, el texto sagrado dice que el sumo sacerdote les pregunta, no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre.
y habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina. Porque es que el punto de hoy, la iglesia, por eso el llamado iglesia es: no permitas que arrebaten tu identidad. Tú no estás llamado al mundo para estar doblegado. Hoy en día ya no hay una estatua. Hoy en día ya no es que hay una prohibición directa que te diga no ores a otro Dios, sino que hoy en día hay personajes a los cuales muchos que han perdido la identidad se les doblegan, y lo que ellos digan así es, aunque la Biblia diga todo lo contrario. Solo porque es su político favorito, solo porque es su personaje de turno. Pero no se dan cuenta que la Biblia dice que los apóstoles llenaron a Jerusalén de la doctrina del Señor, de la doctrina de Cristo. Pero hay mucho cristiano hoy perdido de su identidad, que lo único que habla es la doctrina política, la doctrina retorcida, la doctrina contraria a la palabra de Dios, y ya no habla la doctrina de Cristo. Pero llegó la hora de despertar el espíritu de la iglesia en general, para que si hay algo que salga de nuestra boca, sea la doctrina de Cristo. Alguien que levante sus manos y diga: hay poder en el nombre del Señor Jesús. La iglesia de hoy está siendo llamada en este tiempo a asumir la postura de Ananías, Misael y Azarías y Daniel y Pedro. Dice: respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Hoy en día directamente no te van a decir por ahora. Así como van las cosas, no falta mucho para que lleguen allá, pero por ahora no te van a decir no predique directamente del evangelio, pero ya están promoviendo leyes en las cuales fácilmente, muy pronto, ya no vas a poder predicar acerca del modelo de familia según Dios, hombre y mujer. Ya no vas a poder predicar en contra de lo dañino que es, lo destructivo que es, las adicciones y los vicios, como por ejemplo lo que promueve hoy en día el gobernante de turno en la ONU. Su discurso fue promover la legalización de las drogas. Y el cristiano de hoy, que en lugar de seguir diciendo que el único que puede ser libres a los adictos es el poder del evangelio, hay algunos cristianos, entre comillas, que dicen: si lo dice el presidente, pues así tiene que ser. Pero a mí no me importa que lo diga el presidente, el papa, el pastor, quien sea. Si no lo dice la Biblia, yo no lo creo. Voy en contra de toda doctrina humanista, de toda doctrina satánica que se está influenciando hoy a la misma iglesia del Señor. Hubo un hombre llamado Chiun Sugihara que vive en esos territorios donde los mismos gobiernos dan órdenes para que los cristianos prediquen lo que a ellos les da la gana. Y él dijo: quizá tenga que desobedecer a mi gobierno, pero si no lo hago, estaré desobedeciendo a mi Dios. Así que habrá momentos donde desobedecer a las normas ilegales e inmorales es lo correcto. Un pastor llamado Joshua Enior Jiménez dijo: una iglesia que usa su púlpito para demandar completa obediencia al último dictado y mandato del gobierno no es una iglesia de Cristo. Es un tentáculo de César, pero no una iglesia de Cristo. Bajo el concepto de oremos por los gobernantes, hay algunos que están pensando que si el gobernante promueve aborto, si el gobernante promueve lo que es el crimen, la maldad, todo lo que están promoviendo hoy, entonces la iglesia va a decir: Señor, bendiga los planes de ese hombre. No. Al contrario, la iglesia es llamada a orar para que se haga justicia real y no para que se cumpla el último dictado de alguien que está en contra de la autoridad de Dios. A Cristo, a sus apóstoles y a los primeros cristianos no los persiguió el Estado romano por ser dóciles. A Daniel, a Ananías, a Misael,
a Azarías no los persiguió el imperio babilónico ni los medos por el hecho de que ellos se doblegaban a su primer edicto. Si el edicto decía, fírmese y cúmplase, firmado Nabucodonosor, firmado Darío el Medo, no importa quién lo firme, el hombre de Dios Daniel dice que cuando supo que el edicto que prohibía orar a otro Dios fue firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios. Es una actitud desafiante, pero ese tipo de actitud no la tendrán los que están más adoctrinados por los hombres que por la palabra de Dios. Escúchese esto, sacuda al que está a su lado y dígale, escuche eso. Por lo contrario, por resistir, por darle a César lo que solo le corresponde a Cristo, porque el problema es que cuando la Biblia dice, dad al César lo que es del César, significa que hay cosas que no le corresponden al César, pero hay gente que piensa que hay que doblarse todo al César, pero el punto es que hay cosas que solo le corresponden a Cristo, y mi obediencia le corresponde a Cristo, mi adoración le corresponde a Cristo, la doctrina le corresponde a Cristo, los principios morales, familiares y sociales le corresponden a Cristo. Y nótese esto, por el contrario, por resistir darle a César lo que solo le corresponde a Cristo, nuestra plena devoción y obediencia. Miren a China hoy, ahí existen 2 iglesias, una la oficial, aquella que incluso sus Biblias y los sermones de sus ministros tienen que ser autorizados por el gobierno. Esta disfruta que incluso plena paz y disfruta protección del Estado. Pero hay una segunda, la iglesia subterránea. Esta se somete completamente a la autoridad de Cristo y su palabra, respetando el gobierno, pero nunca cediendo a todos sus mandatos. Esta iglesia sufre persecución, y yo no le estoy hablando de la época de Daniel ni de la iglesia primitiva, le estoy hablando ahora, en pleno siglo presente, en el año presente, en el mes presente. Hay una iglesia fiel y verdadera que se mantiene firme. Aun cuando hay gobiernos que se levantan en contra de la iglesia, directa o indirectamente. Mientras que la primera representa a la Odisea, la que se jacta de estar viva y rica cuando es una pobre, miserable y muerta. La iglesia en Occidente, es decir, nosotros estamos llamados a preguntarnos, ¿qué tipo de iglesia somos en este nuevo siglo? ¿Somos una iglesia vendida o ramera, o somos una iglesia que está dispuesta a mantenerse fiel hasta las últimas consecuencias? Hay algo, yo pudiera darle un listado larguísimo, porque yo no estoy aquí inventándome nada. Yo me pongo a investigar antes de poder hablar. Y escuche esto, hay algo a lo que le he llamado adefesios inmorales del gobierno actual en nuestra nación. Y le voy a decir solo 3, para que usted se dé cuenta hacia dónde va todo. Número 1, hace poco Colombia pertenecía a algo que se llama el Consenso de Ginebra. Es un consenso antiaborto, simbólico, pero era un consenso donde por lo menos simbólicamente se decía no estamos de acuerdo con el aborto. Pero por orden del actual gobierno se retiró Colombia, y ya Colombia no hace parte del Consenso de Ginebra antiaborto. Al contrario, no es de sorprenderse, porque desde que eran candidatos, tanto el presidente actual como la vicepresidente actual celebraban públicamente lo que el hombre le llamó la despenalización y la descriminalización de la mujer. Ellos lo hicieron abierta y pública y descaradamente. La vicepresidente actual lo dijo claramente: yo no estoy de acuerdo solamente con que entre las 24 semanas, yo estoy de acuerdo y vamos a luchar para que sea aborto libre. Y eso está allí, usted lo puede ver. Y creo que los que son seguidores de ellos lo han visto mucho más.
Pero lo que uno debe darse cuenta, amados hermanos, es que este tipo de gobiernos que celebran la muerte, celebran la masacre, celebran el asesinato de una criatura indefensa en el vientre de la madre, no es un gobierno al cual la iglesia de Dios debe rendirle todo tributo y decirle, si lo dice él, así debe ser, es gobernante. Al fin y al cabo, al contrario, el deber del gobierno es defender de la vida de los inocentes. Y si ellos no lo hacen, si ellos lo que hacen es promover el aborto, la iglesia seguirá predicando en contra del asesinato de los niños, en contra del derramamiento de sangre inocente. Número 2, en el último discurso del presidente en la ONU, fue un discurso pro legalización de las drogas, de principio a fin. Y muchos cristianos votaron por este individuo. Y son los mismos que oran por sus hijos y familiares y esposos adictos a la marihuana. Y son los mismos que le ruegan a Dios, Señor, libéralos de la esclavitud de las drogas. Pero son los mismos que votan por estos personajes que promueven lo que Dios condena. Pero llegó el tiempo de que la iglesia ahora abra los ojos, porque si no lo abrieron los ojos antes, están todavía a tiempo de abrir los ojos y decir, no importa que lo diga quien lo diga, tal vez usted humanamente creyó que sí, pero se equivocó. Es tiempo de volver a las bases sólidas de la palabra. Los drogadictos no se van a regenerar legalizándoles la droga, se van a regenerar cuando su alma, su espíritu y su cuerpo se ha regenerado por el poder de la palabra de Dios y del Espíritu Santo. Yo no sé cuántos pueden aplaudir el nombre del Señor. Yo siento la presencia de Dios aquí. Hay poder en el nombre del Señor Jesucristo. Y solo 3 le pudiera dar un listado, pero es increíble. Pero le daré la tercera perla, y lo digo en sentido eufemístico. El tercer adefesio inmoral hoy en día. Actualmente, hace no pocos días, se legalizó, se radicó la creación, el actual presidente y la actual vicepresidente, radicaron hoy la creación del nuevo Ministerio de la Igualdad. Usted ya lo vio en las noticias. Y usted sabe que el Ministerio de Igualdad y Equidad suena bonito, pero lo mismo suena de bonito lo que es interrupción voluntaria del embarazo, pero es asesinato de niños. De la misma manera, el Ministerio de Igualdad y Equidad de Colombia será un organismo del Poder Ejecutivo a nivel central y se ocupará de garantizar la igualdad de género, de otorgar un ingreso vital para la madre cabeza de familia. Y la gente dice que lindo, subsidios, pero los subsidios no vienen gratis, vienen a través de más impuestos, más esclavitud para el pueblo. Y además, escúchese esto, es el ministerio encargado de trabajar con las minorías étnicas y promover todo lo que promuevan, incluido la hechicería y la brujería. Usted sabe que antes de posesionarse directamente, él también tuvo sus tomas espirituales. Tuvo sus posesiones espirituales. Sí, el presidente actual, Gustavo Petro, se procesionó en medio de riegos y escupas y chamanes y brujos y hechiceros. Y lo increíble es que hasta evangélicos decían, pero si eso es cultura, ¿pero de qué cultura me estás hablando? Cultura viene de culto, y culto es un culto a los demonios, a las ánimas, son animistas, a la brujería, le llaman la magia verde, y eso es hechicería. Pero muchos cristianos que no tienen firmeza caen ante esto. Pero lo que más me llama la atención es esto: la comunidad LGTBIQ+. Ministerio de la Igualdad. Se promoverán mal los matrimonios entre ellos, la adopción por parte de ellos. Y todo lo que usted como evangélico dice que es contrario. Pero si usted no tiene solidez en los principios de la palabra de Dios, le va a pasar lo contrario a Misael, Ananías y Azarías. Ellos no se doblegaron ante lo que esa orden de Nabucodonosor decía. Ellos no se doblegaron. Daniel no dejó de orar, aunque la orden de Darío decía lo contrario. Yo en este tiempo he sido llamado, y la iglesia ha sido llamada, a seguir levantando la voz
Dios en favor de la palabra de la verdad, a seguir promulgando el evangelio de Jesucristo, le guste a quien le guste, e incluso así se incomoden los mismos hermanos de la iglesia local o de cualquier parte. Si hay hermanos en las iglesias que han caído en el horror de darle voto a esta gente perversa y siniestra, es porque les falta conocimiento de la palabra de Dios. Y si lo tienen, entonces ¿dónde lo pusieron? Porque son responsables delante de Dios al estar dándole no solamente el llamado a que no nos dobleguemos a estas basuras ideológicas, como el socialismo, como el comunismo, como el progresismo, como el abortismo, todo tipo de ideología siniestra que esta gente está, el ideologismo genérico y todo lo demás. Sin hablar una vez más de la legalización de las drogas. Nosotros como iglesia debemos mantenernos firmes en el tiempo en el cual estamos viviendo. Y por esa razón es que desde los púlpitos de las iglesias cristianas, en lugar de estar predicando cosas que lo que hacen es hacer que la gente ni entienda de qué se está tratando la sociedad, es desde el lugar más correcto donde se debe hablar, desde las familias y desde las iglesias. Porque ya está ocurriendo. Hoy en día miraba las noticias de dos casos increíbles y escuchaba a una hermana de la iglesia local que me contaba cómo a su pequeña niña, ya a través de ordenanzas de estos gobernantes a nivel nacional en el sistema educacional, les están enseñando educación sexual con términos y con palabras que ellos no deben escuchar. Y ahora la niña pequeña le dice, pero eso fue lo que me enseñaron. Todo lo que están promoviendo eso, lo único que está trayendo es maldición, juicio, ruina para nuestra nación. Y mientras ellos promueven eso, la iglesia debe seguir promoviendo la verdad de la palabra de Dios. ¿Habrá alguno aquí que está dispuesto a eso en este día? Porque la segunda característica de las que no permiten que le arrebaten su identidad es que además de no doblegarse ante un sistema tan pagano y pervertido como el que vivimos hoy y tan retrógrada en lo inmoral que estamos viviendo hoy, lo segundo es que no se intimidan y con firmeza se mantienen firmes, se mantienen sólidos, se mantienen bien puestos en los principios de la palabra de Dios. Porque si usted va a la Biblia, usted va a encontrar que en Daniel capítulo 3, del 13 al 16, la Biblia dice esto. Literalmente dice la palabra del Señor, que cuando dieron la orden de que los muchachos se doblaran al sonido de la trompeta ante el ídolo pagano que había levantado, la Biblia dice que ellos no lo hicieron. Se mantuvieron firmes. Así que vienen los que estaban dispuestos a acabar con la vida de ellos ante el rey Nabucodonosor. Y la palabra del Señor muestra, fueron luego, después de que vieron que no se doblegaron, así como pasó en el capítulo 6, también pasó aquí en el capítulo 3. Dice la palabra del Señor que ellos van ante el gobernante y mire las palabras que le dicen literalmente. Oh Nabucodonosor, se lo leía, dice, hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor, rey para siempre vive, tú, oh rey, has dado una ley que todo hombre al oír el sonido de los instrumentos, versículo 11, y al que no se postre y adore, sea echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Y dice, hay unos varones judíos, tenían identidad, sabían que no eran el montón de todos los pueblos, lenguas y naciones, eran diferentes, eran judíos, era gente que tenía principios morales. Dice, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abednego. Les dicen por nombres babilónicos, pero ellos sabían que eran judíos. Estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que han levantado. Y la Biblia dice, entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que trajesen a Sadrach, Mesach y Abednego. Al instante
fueron traídos estos varones delante del rey. Habló Nabucodonosor y les dijo: es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado. Ahora pues estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que te he hecho. Dice: porque si no la adoraseis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. En otras palabras, usted puede decir lo que quiera, pero esto no es negociable. Nuestra identidad no es negociable. Nuestros principios no son negociables. Dé los subsidios que quiera, pero yo no me voy a doblegar ante su sistema. Haga lo que quiera, diga lo que quiera, pero yo no me voy a doblegar delante de su sistema. Mis rodillas fueron diseñadas para arrodillarme delante del Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Habrá alguno de esos aquí que pueda dar gloria y aplausos al nombre del Señor? Aleluya, aleluya, aleluya. Escúchese esto: no es necesario que te respondamos sobre este asunto, porque aquí viene la tercera característica. Primero, no se sujetan ante lo que no deben sujetarse. Segundo, no se intimidan. Tercero, no hacen lo que hace la mayoría. Es que la mayoría dice, es que tiene que ser. No importa. Las doctrinas bíblicas no se definen por mayoría, se definen por verdad, por fundamento. Que la mayoría diga lo que diga, pero si no dice la Biblia, no importa, no lo acepto, no lo creo. No voy a hacer un canal para eso. Voy a hacer un canal para que la palabra de Dios corra y sea glorificada. ¿Habrá alguno de esos aquí en esta hora que levante su voz y diga: mi boca no será usada por las tinieblas, sino por la palabra de Dios? Porque los que tienen identidad no son influenciables, no son arrastrados por el sistema. Daniel 3:7 dice: todos los pueblos, naciones y lenguas, diga todos, se postraron y adoraron aquella estatua de oro. Es decir, ¿qué es lo que hacen todos? La mayoría caen porque no tienen principios, porque no tienen bases, porque no tienen identidad, porque no tienen absolutamente nada. El pastor Cristian Gómez, lo dije una vez, se lo reitero otra vez, estaba predicando hace poco en el evento y las frases iniciales de su mensaje titulado Destruyendo la crisis de identidad, las frases iniciales de su mensaje decían: estamos en una época donde aún en el mundo político, los políticos ya no tienen identidad. Porque los mismos que se unían con el anterior para supuestamente ser contrarios, hoy están unidos con el actual gobierno y allí no dicen nada. Los mismos a los que él mismo los atacaba, ahora son parte del equipo de gobierno, los partidos de gobierno. Lo mismo, porque no tienen identidad. Los mismos que dicen que están en contra del aborto, pero están unidos con un gobierno que está a favor del aborto. Los mismos que dicen estamos en contra de la legalización de las drogas, pero están unidos con el mismo gobierno solo por mermelada, solo por dinero. Porque hace falta identidad. Y ahora ha quedado más demostrado que nunca que este personaje también miente. Cosa que la mayoría pensaba que no. Este sí era un angelito. Los demás eran los mentirosos. Ahora llegó el tiempo de que la iglesia entienda que debemos hacer en todo, incluido en la hora de votar. Incluido, porque hay gente que piensa que Dios no tiene nada que ver con su voto. Si usted es de Dios, usted debe honrar a Dios hasta con su voto, hasta con lo que come y lo que no come, hasta con lo que viste y con lo que no viste. Mire el que está a su edad y dígale: esto está bueno. Y escúchese esto: hacen lo que le agrada a Dios, cueste lo que cueste. Su lema, yo sé que algunos se van a acordar de la película, su lema es retroceder nunca,
rendirse jamás. Yo sé que llegó el tiempo, iglesia del Señor, donde se vea realmente qué clase de cristiano eres. Porque Jeremías capítulo 15 del 19 en adelante dice algo tan poderoso que quiero leérselo rápidamente. Dice la Biblia, esta es la identidad de los que no hacen lo que hace la mayoría. Escuche, dice, por tanto así dijo Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré. Y delante de mí estarás, y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos. ¿Quieres ganar a tu familia? ¿Quieres que tus hijos, tus vecinos, tu sociedad se convierta a Cristo? No sigas diciendo lo mismo que ellos dicen, no sigas haciendo. Di la verdad aunque no guste. Habla la verdad, porque la gente necesita hoy que se le hable la palabra de Dios. Este mundo está lleno de tinieblas, así que se requiere gente que sea luz. Este mundo está en podredumbre, así que se requiere gente que sea sal en este mundo tan corrompido. Y la sal preserva, pero produce sed. Pero si los mundanos te ven a ti hablando igual que el mundo, ¿qué sed, qué ganas le van a dar de entrar a las cosas de Dios? Si no hay diferencia entre muchos pastores y predicadores y evangélicos hoy que en lo que dicen los políticos de turno. Usted lo escucha al uno y al otro y uno no sabe quién es el evangélico ahí, porque hasta sus ideologías han sido permeadas. Pero escuche esto, la Biblia dice literalmente, conviértanse y te pondré en este pueblo por muro fortificado de bronce, y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo para guardarte y para defenderte, dice Jehová. ¿Cuántos dan gloria al nombre del Señor? Y te libraré de los malos, y te redimiré de la mano de los fuertes. ¿Sabe por qué quise leer este versículo antes de decirle la cuarta característica? Porque el texto sagrado dice que si tú conviertes a ellos, si tú guardas tu identidad, si tú te mantienes firme, se da la bendición de que Dios te va a restaurar, Dios te va a guardar, y en muchos casos los malos no te van a poder tocar, y en muchos casos Dios te va a guardar de la mano de los fuertes. Y aunque las leyes se levanten, y aunque los códigos humanos se levanten en contra de la palabra, Dios te va a guardar. Pero también el cuarto punto es este, y es que los que están dispuestos a defender su identidad saben en quién han creído. ¿Habrá alguno que sabe en quién ha creído? Saben en quién han creído. Confían plenamente en Él. Y escuche, y lo siguen no solo si los libra del fuego presente que es temporal. Confían en que Dios puede librarlos de algo peor que un horno calentado 7 veces en la tierra, y es del eternal lago de fuego. Daniel 3, 17 al 18, texto seguido al que leíamos, dice: he aquí nuestro Dios, a quien servimos. Oh Nabucodonosor, puede librarnos del horno del fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Pero lo que a mí me impacta no es eso, sino lo que sigue. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Eso es verdadera identidad. No solamente porque Dios te guarde, no solamente por lo de los milagros, tú lo vas a seguir aun cuando Dios permita que mueras como mártir por causa del evangelio. Pero si hay algunos entre ustedes que cualquier bobadita los saca de la iglesia, cualquier bobadita los tiene desanimados y ya no son ni los mismos, ¿qué tal si de verdad tuvieran un ataque contra su fe? Yo conozco el problema de casi todos, por eso no puedo ampliar. Pero lo que sí puedo decirles es que si usted
no tiene la gallardía, el denuedo, la firmeza de mantenerse sólido, firme en Dios por los problemas que usted tiene, y cualquier cosa lo descontrola, y cualquier cosa lo hace renunciar, y cualquier cosa lo hace retroceder, entonces ¿qué pasaría si hay amenaza contra tu vida por lo que tú predicas y por lo que tú crees? ¿Dónde quedarían? Que no le pase lo del pastor que hizo la prueba con hermanos de la iglesia que eran ex ladrones, ex asaltantes y ex pistoleros, y en una prédica en pleno avivamiento, él ya tenía todo planeado y ellos entraron encapuchados al lugar con un pasamontañas y todo el asunto, y dijeron: necesitamos que de este lugar salgan todos los que no son cristianos, porque a los que sean cristianos los vamos a matar. Esa iglesia quedó casi vacía, pero hubo pocos que se quedaron firmes allí. Dijeron, después de eso se quitaron las boinas, dijeron: ahora los que sí somos cristianos vamos a empezar a adorar. Porque es que hay gente que cuando todo va bien dice: yo soy cristiano y yo alabo a Dios y yo predico. Y hay gente que cuando está en el púlpito, y se lo he dicho en eventos y se lo digo en la iglesia local, están en el púlpito y son los que más gritan, son los que más piden amén y aleluya, y qué hubo pues con los amén. Pero ¿qué pasa cuando tú estás abajo? Aquí se alaba arriba y se alaba abajo también. Aquí se da gloria en todo tiempo. Alguien que aplauda la gloria del Dios del cielo en esta hora. Es tiempo de que tú te muevas allí donde estás y alabes a tu Dios. No estás dando gloria al hombre, estás dando gloria a Dios. Yo siento que la iglesia debe pasar por el proceso de despertarse. Grite gloria a Dios. Escúcheme que ya voy a terminar rápidamente. Los que tienen identidad saben en quién han creído y confían en Él, al punto de que si Dios te libra de tu problema, lo vas a adorar. Y si te mueres en tu problema, de todos modos lo vas a adorar. Pero si tú eres de los que tira la toalla por cualquier cosa, entonces ¿qué clase de evangélico eres? ¿Qué clase de cristiana eres? ¿Qué clase de predicador o predicadora eres? ¿Qué clase de líder eres? Si eres de verdad, Dios en medio de tu proceso te puede guardar la vida. Pero si no, Dios puede quitar su mano y quitar tu protección. Punto 5. Ellos saben que su actitud de sumisión a Dios total y a sus principios eternos provocará la furia del enemigo, quien atacará 7 veces más de lo acostumbrado. Pero también saben esto, y es que de todos modos, pase lo que pase, vale la pena seguir fieles a Dios. ¿Cuántos creen eso? Cuando digo pase lo que pase, es que Dios puede revertir las cosas, puede derribar esos planes contrarios de tinieblas, de brujería, de hechicería, de leyes perversas y todo. Pero si Dios no quiere permitirlo, de todos modos vale la pena seguir fieles a Dios, vale la pena seguir predicando, vale la pena seguir anunciando el mensaje de Dios. Isaías 59:19 dice: vendrá el enemigo como río, mas el Espíritu de Jehová levantará bandera contra él. Número 6. Son 7, ya estoy terminando. Número 6. Saben esos que tienen identidad que si su mirada, diga su mirada, si su mirada está puesta en Jesús, no importa cuántos esfuerzos haga su enemigo por atarlos o cuán fuertes sean sus verdugos, ellos saben que el fuego que a sus enemigos consume, a ellos los hará brillar aún más. La Biblia dice que los verdugos tomaron a los 3 muchachos y los lanzaron al horno de fuego, y a ellos los mató el fuego. Ellos se murieron y los hombres de Dios fueron protegidos aún en medio del fuego. Amado hermano, los otros se quemaron, los otros se murieron, pero cuando Dios le place, cuando Dios quiere, te puede guardar
estar en pleno horno de fuego. ¿Por qué estoy hablando esto hoy? Porque hay mucho cristiano hoy que le hace falta ser un cristiano de verdad. Solo es cristiano de título, de nombre, de membresía. Pero cuando usted es cristiano de verdad, verdad, verdad. Aquí hay hermanas que han demostrado que son cristianas de verdad, verdad, verdad. Les han pasado unas que solo ellas y Dios lo conocen muchas veces. Y algunos pocos casos conocemos de sus situaciones. Pero son hermanas y hay hermanos también que en todo tiempo, es decir, la misma que adoraba y danzaba cuando todo iba bien, es la misma que adora y danza ahora cuando aparentemente las cosas no están como se pensaba. Pero lo que sí es cierto es que el fuego que los enemigos consumen, a los que son de Dios de verdad, 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 aún tu horno de fuego, aún tu foso de los leones, aún tu crisis, tu dolor, tu tormenta, tu desierto, te hará brillar aún más, sacará más unción de ti, te hará más humilde, te hará más dependiente de Dios que de los gobiernos, te hará más dependiente de Dios que de los hombres. Deja de depender de los hombres y aprende a depender en Dios. Dale ese aplauso al Rey de la Gloria. Y el séptimo y último lugar, la identidad de esos hombres es tan definida que ellos saben que aún el fuego de ataque que Satanás usa para destruirlos, así pasó con ellos y así pasó con Daniel en el pozo. Los leones que supuestamente lo iban a destruir, destruyeron a sus enemigos. Dice la Biblia que se los devoraron aún antes de que tocaran el foso. Y la Biblia muestra lo siguiente, y es que esas mismas ataduras, porque a ellos los ataron para meterlos en el horno de fuego, pero servirá ese fuego que era supuestamente para destruirlos, servirá para liberarlos y llevarlos a experiencias mayores en Dios. Hay gente entre ustedes que no ha tenido la experiencia que Dios quiere que usted tenga hasta que usted no toque fondo. Hasta que usted no pase por el verdadero valle y el verdadero desierto y la verdadera soledad y el verdadero horno de fuego y el verdadero foso de los leones. Porque hay cosas en Dios que no se van a ver mientras no estamos en el horno. Ellos nunca vieron al cuarto hombre semejante ellos decían a los hijos de los dioses, pero no era nada más que Jehová de los ejércitos con ellos en medio del horno de fuego. Hay gente entre ustedes que nunca va a ver la boca de los leones cerradas hasta que lo tiren al foso. Nunca. Hay gente que dice y ora por avivamientos, milagros. Nunca los vas a ver hasta que no pases por el verdadero dolor. Uno de los mejores predicadores en el mundo en cuanto a predicación, no estoy hablando de doctrina, en cuanto a predicación se llama T.D. Jakes. Y un joven predicador le dijo: yo quisiera algún día predicar como usted. Yo quisiera tener lo que usted tiene, la mega iglesia, todo lo que usted Dios le ha dado. Dígame cuál es el secreto, cómo fue, por favor, ore por mí. Yo quisiera llegar a tener eso que usted tiene. Es magistral, es impresionante. Él le dice: muchacho, arrodíllate. Pone su mano encima de él y le dice: Señor, que se le muera su madre. Señor, que se le venga todo mundo en contra. Señor, que nada le funcione. Señor, que tenga enemigos, que haya envidiosos, que haya calumnias. El hombre se levanta y dice: pero ¿qué es lo que usted está orando por mí? Dijiste que quería lo que yo tengo, entonces tienes que pasar por el proceso que yo tuve que pasar. Hay gente que quiere la gloria, la unción, el poder, pero hasta que no estén dispuestos a darlo todo por su identidad, no van a ver el poder de Dios en sus vidas. Hay poder en el nombre del Señor. Daniel 3, 23, 24 y 26 dice que los tres jóvenes entraron atados en el horno de fuego, pero doy gloria a Dios porque salieron liberados del horno de fuego. Hay gente entre ustedes que el problema que tiene, la aflicción que tiene, la enfermedad que tiene, el problema matrimonial, económico, de cualquier índole que tiene, es para que usted sea libre de tanta basura que hay dentro de su corazón, de tanta inmoralidad, de tanto odio, de tanto rencor, de tanta mentira, de tanto chisme, de tanta calumnia. Todo lo que el diablo te ha metido, Dios te lo va a sacar en medio del horno de fuego. En medio de tu dolor, en medio de tu crisis, Dios va a deshacer lo que es contrario en ti.
Lo digo porque yo mismo he tenido que pasar por el horno muchas veces. He tenido que pasar por el pozo muchas veces. Y es allí cuando yo veo la fealdad espiritual. Y Dios dice, te metí al horno para que eso feo sea quitado, para que eso malo sea consumido. Alguien que diga gloria a Dios, porque en medio del fuego Él está contigo. Daniel 3:27 dice, y esto fue lo que me hizo dar gloria a Dios. Dice, y se juntaron. Esto es lo que quiero decirle como una palabra de fe a alguien. Hay gente, yo siento decir esto en el nombre de Jesús. Hay gente entre ustedes aquí hoy, y gente que está oyendo la palabra, a quienes el enemigo, los demonios, y hay enemigos en la tierra que están esperando ver tu caída. Están esperando ver tu ruina. Están esperando ver tu destrucción. Están esperando ver los huesitos en el caso de Daniel. Están esperando ver la ropa quemada en el caso de los muchachos. Pero la Biblia dice, y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes y los consejeros del rey para mirar a esos varones, a ver cómo el fuego había hecho con ellos. Pero la Biblia dice, como el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aún el cabello de sus cabezas se había quemado, sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor de fuego tenían. ¿Por qué? Porque lo que el diablo está esperando es la destrucción de tu ministerio, la destrucción de tu liderazgo, la destrucción de tu familia. Pero Dios está diciendo, en medio de tu horno yo estoy contigo, y en medio de tu proceso vas a tener la mayor experiencia conmigo. Alguien póngase en pie, dele ese aplauso a Dios unos minutos, dele gloria a Dios en este día. La palabra de Dios muestra que Dios los hizo libres en medio de su dolor, libres en medio de su horno. Y yo quiero decirle espiritualmente, alguien entre ustedes está pasando por situación de horno, de foso, de ataque, de persecución. Te quieren robar tu identidad. Tú eras una adoradora, tú eras un adorador, tú eras una predicadora, tú eras una hombre o mujer de oración. Pero el diablo te quiere robar eso, pero se equivocó contigo. Si tienes identidad, levántate como guerrero, levántate como guerrera en Dios. Yo quiero decirle la palabra, escúchela esta, levante sus manos y diga, yo la recibo. Dice, y él dijo, he aquí yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. Nabucodonosor dice, pero no eran 3, yo veo 4. ¿Por qué? Porque sí, ya no estás solo, Jehová está contigo, el poderoso de Israel está de tu lado. Dice la Biblia que Darío fue al pozo de los leones y le dijo, el Dios a quien tú continuamente sirves, Él te libre. Y fue verdad, lo protegió Dios en medio del pozo. Amado hermano, la Biblia dice en Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Habrá alguno aquí que sepa que tiene destino eterno? Y su destino no es el infierno, su destino es el cielo. El destino del cristiano con identidad está en la presencia purificadora de Dios. Pero el destino eterno de la gente que sucumben y ya no tienen identidad, y caen ante la tentación, y caen ante la amenaza, y caen ante el sistema en todas sus formas, será el lugar indeseable, el lago que arde con fuego y azufre. Solo hay 2 eternidades, una en el cielo con los que tienen identidad, otra en el lago de fuego con los que no conservaron su identidad. Yo quiero hablarle al espíritu de alguien. Hay alguien aquí que puede calificar en este listado de Apocalipsis 17:14. Si usted cae en esto, está en ellos, va a alabar a Dios con todo su corazón. Dice la Biblia, pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá. Porque la pelea del sistema no es contra ti, es contra el que es cabeza, y es el Cordero. Porque Él es Señor de señores y Rey
Rey de Reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. ¿Habrá algún llamado aquí? ¿Habrá algún elegido aquí? ¿Habrá algún fiel aquí que pueda proclamar el nombre del Señor y decir: si no me libra, no importa, yo le voy a alabar? Si no me libra, no importa, yo le voy a adorar. Mientras tú haces eso, Dios se encarga de tu dolor. Dale ese aplauso al Rey de la Gloria. Oh, santo es el nombre del Señor. Dale esa alabanza. Si has recibido esta palabra, si sabes que la palabra es para ti en esta noche, di: yo recibo eso para mi alma, yo recibo ese alimento para mi espíritu. Y empieza a creer, empieza a confiar, empieza a creer más en Dios. Yo siento que hay alguien que en este momento debe derramar su alma delante del Señor. Hágalo, hágalo allí donde está, en su lugar. Alabe, alabe, alabe a su Dios un minuto. Dele gloria, dele honra, dele alabanza. No pare, no cese, no cese, no se desanime. En medio de su dolor sigue siendo Dios. Él sigue siendo el Rey de Gloria. Eso es varón, eso es joven, eso es muchacha, eso es mujer. Dale honor, dale gloria. Reconoce, reconoce, reconoce que Él está contigo.